¿Qué tal, profesor? Muy buenos días. Este es el laboratorio 5 de sistema de carga y batería. Para empezar, mostramos los objetivos del laboratorio, que es analizar el circuito eléctrico del sistema de carga, realizar un rectificador de onda alterna y comprobar y medir mediciones de corriente y voltaje durante la carga. Para finalizar, detectar e interpretar las posibles fallas que encontremos en este laboratorio. Para este laboratorio, los materiales que utilizaremos sería la batería automotriz, el multímetro, pinza perimétrica y el manual de pinza perimétrica, porque con eso tenemos que vincularlo al celular. El módulo probador de batería, el modo vehicular ATECH del sistema de carga. Le paso con mi compañero Huacachino. Profesor, voy a hablar de Bocachimoreta y hablar sobre el probador de la batería. La primera pregunta que tuvimos fue si el voltaje actual está bien en el valor del voltaje. El voltaje sí, el valor está a nivel de la carga instalada en una batería. Si la batería está en 12 voltios, es que está totalmente cargada. Si está en 12.6, entre 12.8, es que está repuesto. Si la batería, si la encontramos, por ejemplo, en 12.0 para abajo, es que es considerado que la batería está descargada o con fallas. La segunda pregunta que vimos es determinar el estado de la batería utilizando un probador de baterías. Bueno, con el probador de batería que fuimos fue con el tester, donde evaluamos que la muestra de la batería estaba buena, según los valores que hemos detectado. La tercera pregunta que vimos fue cuál es el estado de la carga con shock de la batería. Bueno, calculamos comparando los voltajes actuales del voltaje máximo. Por ejemplo, si tenemos 100% del shock, es que la batería está totalmente cargada. Si encontramos el 0% del shock, que la batería está descargada. La última pregunta que vimos fue cuál fue el estado de salud del CHO de la batería. Vimos que si determinando midiendo la capacidad real con la resistencia interna y la corriente del arranque de comparación, y lo que vimos fue originalmente los voltios. ¿Qué pasó con mi compañero? Ya. Profesor, también voy a hablar sobre, para empezar, la ficha técnica. Podemos lograr ver el temporizador y la pinza perimétrica al momento de medir, pero ¿en qué modo se realizará una carga apropiada para la batería seleccionada? Colocamos los bornes negros al negativo, el rojo al positivo, y para empezar, que el cargador de batería esté apagado antes de conectarlo, ya que así evitamos cualquier tipo de accidente. Además, encender el cargador y mantener la carga hasta alcanzar un voltaje alrededor de 12.6 hasta 12.8, completamente cargada. Luego desconectamos el cargador una vez alcanzó el nivel adecuado. Muchas gracias. Bueno, profesor, bueno, en esta experiencia tuvimos unos errores, ¿no? Al momento de identificar, pero nos guiamos de nuestros compañeros. Bueno, primero identificamos que los cables del alternador, bueno, después aumentaban los RPM, ¿no? Hasta que la luz de testigo de batería se apagó y bueno, el voltaje aumentó, ¿no? Bueno, profesor, le voy a explicar lo que es el funcionamiento del sistema de carga. ¿Qué valor de voltaje se da en cada caso? ¿Es correcto? Bueno, acá nos muestra un valor de 12.9, eso significa que el motor está apagado. El valor corresponde cuando la batería no tiene carga, ¿no? Está dentro del rango aceptable. El rango aceptable viene a ser entre 12.4 y 12.7, aquí se ve 12.9. Y en el otro nos marca 13.93, que debería ser motor encendido. Al arrancar el motor, el alternador empieza a generar energía y debe elevar el voltaje entre 13.5 y 14.5. En conclusión, el sistema de carga, alternador y regulador del voltaje está en buen estado. El funcionamiento de carga. Mostrar una gráfica de la corriente antes de la durante de la carga. ¿Cuánto es la corriente en cada caso? Bueno, respecto a este profesor, no pudimos vincular el dispositivo a nuestro teléfono vía Bluetooth, por eso no pudimos conseguir lo que es la gráfica. Le paso a mi compañero, gracias. Bien, profesor, sobre la prueba en el sistema de carga, identificamos, bueno, probamos dos fallas, la falla número 3 y la falla número 4. En la falla número 3 era un error cortocircuito a tierra, en el cual la computadora terminaba marcando más de lo que era. Por ejemplo, tenemos que en un principio, de manera normal, marcaba 4.77, aproximado a los 5 que usan los dispositivos como la computadora. En cambio, al meter el error, marca aproximadamente entre 13.7 a 1.37, lo cual es demasiado bajo y obviamente se nota que está perdiendo energía. En cuanto a la falla 4, se usó tres tipos de
lugares para identificar, ¿no? En todos los casos, excepto el primero, el negativo estaba en el puerto de tierra. En el primero, por ejemplo, tenemos el positivo en el puerto positivo de la batería y el otro el negativo en la parte del alternador. En el segundo caso, la segunda prueba, pusimos ambos del multímetro en el positivo y negativo de la batería. Y en el último caso cambiamos el positivo al positivo del alternador. Eso es todo, profesor, gracias.